haciendo, me circunscribo al caso simple, que es el de un campo escalar en R a la 2, ¿no es cierto? O sea, cuyo dominio está en R a la 2. Acerca un Porque es la poquito más el manera pizarrón nomás. Acerca un poquitito más el pizarrón. Ahí máximo va. que puedo. Ahí está mejor. Bueno, ahí está bien, está bien. Bien. Decía que los campos escalares en R a la 2, porque son dibujables y porque son representables fácilmente, ¿no es cierto? Conceptualmente, vuelvo nuevamente a la situación de pensar que la hipotética representación gráfica que tenemos nosotros de una función de dos variables se ajusta, como ya les había dibujado yo anteriormente, a un supuesto pseudo casquete esférico que está puesto acá en el primer octante, ¿no es cierto? No necesariamente siempre las cosas son así, pero se da para fácil interpretación. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es un par ordenado x0 y 0 en el dominio de la función. El valor que toma la función en ese par ordenado, y por lo tanto acá nosotros tenemos f en x0 y 0, que formalmente lo podemos llamar z0, ¿no es cierto? O esto que está acá concretamente es lo que yo estoy diciendo, que corresponde a la cota z igual a z0, correspondiente al punto x0 y 0 del dominio de la función. Bien. La interpretación geométrica que ya habíamos visto nosotros de la derivada parcial de la función, respecto de la variable x en el par x0 y 0, concretamente se ajusta a la pendiente de una recta que tiene la vida, por así decirlo, en el plano x0 y z. Y la intersección de la superficie f de xy con este plano que estoy dibujando acá me produce a mí en concreto una curva, que más o menos la puedo pensar de esta manera, y sobre esa curva tengo yo una recta que es tangente, y la pendiente de esa recta es la que se mide de alguna manera concretamente, quiero decir, por la relación derivada parcial de la función respecto de x. Si analizo el problema con respecto a la consideración x y sub 0 z, estoy allí hablando de la intersección de esta superficie con un plano paralelo al plano IZ, y esa intersección me define a mí una curva, que es la que estoy marcando acá, y la recta que es tangente a esa curva, en la que estoy marcando acá, tendrá su pendiente definida o medida en términos de la derivada parcial de la función respecto de la variable y en el par x0 y 0. Bien, estas son las interpretaciones geométricas que le podemos atribuir nosotros al concepto de las derivadas parciales. Para un primer intento de una interpretación es bastante bueno, ¿no es cierto? Porque nos conserva la idea que ustedes tienen de análisis 1, de que la derivada se corresponde con la pendiente de la recta que es tangente a la curva. Bueno, acá yo tengo dos derivadas parciales y se corresponden con dos sendas pendientes de rectas que son tangentes a sendas curvas, y por lo tanto, y como las curvas pertenecen a la superficie, entonces las rectas son tangentes a la superficie. Bien, lo importante de todo esto es de que si ambas rectas se cortan en un punto como este que estoy indicando acá, que es el punto cuya cota es z sub 0, ambas rectas de alguna manera entonces al cortarse definen una superficie plana, y esa superficie plana admitirá un conjunto de rectas dibujables, por así decirlo, tan grande como uno quiera. Una de esas rectas, por ejemplo, puede ser esta que estoy marcando acá yo en términos de un segmento, y ese pequeño segmento que acabo de marcar en la porción del plano, si lo proyecto yo en el plano XY, ese segmento tiene su vida formal de esta manera, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros habíamos dicho anteriormente ya, de que en este par ordenado x0 y 0, tengo yo que esta recta
que está dibujada sobre el plano que cumple la función de ser tangente a la superficie. En este punto, esta recta que está acá guarda con respecto al eje X un ángulo phi, ¿no es cierto? Recordando que siempre nos ajustamos al concepto de medir los ángulos como de menor a mayor en el sentido antihorario, referido siempre con respecto al eje X. Entonces, la pendiente de esa recta, la medimos en términos de algo que nosotros llamamos derivada direccional, igual a la derivada parcial respecto de x en el par x0 y 0, por el coseno de ese ángulo phi, más la derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0, multiplicado por el seno del ángulo phi. Esta formulación yo no la demostré, pero les sugiero que por favor la lean en los libros. Es una demostración que se encara básicamente de dos maneras. La van a encontrar en los libros, las dos maneras son totalmente equivalentes. Pero yo simplemente me refiero a que el concepto de la derivada, manteniendo la idea geométrica, en términos de que indica la pendiente de una recta, bien, esta es una fórmula generalizada para el caso de un campo escalar de dos variables, en donde si phi vale 0, notarán ustedes de que estamos en condiciones de decir que tenemos la situación paralela a el plano XZ, y estamos hablando de la recta que está puesta o vive en un plano paralelo al plano XZ y cuya pendiente, en este caso sería 0 esto sería 1 y estaría dada por la derivada parcial respecto de x. Si phi vale pi sobre 2, estoy hablando de la otra recta anterior, este factor que está acá se anula, este factor se hace 1 y la derivada direccional se transforma en la derivada parcial respecto de la variable y. Esto es lo que más o menos habíamos estado viendo nosotros hasta ahora. Bien. La idea concreta ahora consiste en encontrar cuál es la ecuación del plano que es paralelo a la superficie, que es, tangente a la superficie, no paralela. La ecuación de ese plano. Voy a mejorar un poco mi dibujo por acá. Voy a dibujar mi dibujo, mejorar mi dibujo, quiero decir, y voy a indicar más o menos nuevamente lo mismo y voy a considerar la situación de nuevo sobre el par ordenado x0 y 0, la situación sobre este par ordenado como par ordenado genérico, y este punto que está acá correspondiente a la cota z0 que corresponde con el valor que toma la función en el par ordenado x0 y 0 del dominio de la función. Dije yo que existe la factibilidad de que exista un plano que es tangente a la superficie en este punto, y ese plano es el que contiene a las rectas que hice mención hace un ratito, cuyas pendientes están medidas en términos de las derivadas parciales. Bien, el plano tangente, concretamente el plano tangente, tiene una forma muy simple de deducirse, en el sentido de que nosotros podemos considerar sobre este plano dos vectores, uno que está contenido sobre la recta cuya pendiente está medido en términos de la derivada parcial respecto de x, y otro vector contenido sobre la recta cuya pendiente es medida en términos de la derivada parcial respecto de y, ¿no es cierto? Que son las dos rectas que hoy había marcado yo formalmente en términos de un segmento en esa pequeña porción del plano que había considerado. Este vector, qué sé yo, lo podemos llamar vector u, y a este vector lo podemos llamar vector b minúscula, ¿no es cierto? Concretamente. Fíjense que este vector que está acá cumple su vida, por así decirlo, en un plano paralelo, está contenido en un plano paralelo al plano XZ, por lo tanto, la componente y que tiene ese vector es nula, ¿no es cierto? La componente y que tiene ese vector es nula. Perfecto. Nosotros podemos decir que este vector tiene una componente según el eje X que vale, por ejemplo, una cantidad que la puedo llamar delta de X, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir así que el vector U tiene una componente según el eje X que será un cierto delta de X, una componente según el eje Y que será 0 en este caso. Y recuerden de que la recta que contiene a ese vector tiene una pendiente medida en términos de la derivada parcial respecto de la variable x. Por lo tanto, si lo miro en una representación plana, estoy pensando más o menos en una cosa parecida a esta,
este es el vector del cual estoy haciendo referencia y estoy diciendo de que esto que está acá es lo que marqué como delta de x, entonces significa de que si yo conozco la pendiente de esta recta, la componente vertical, que en este caso sería negativa para la representación de mi dibujo, no va a ser otra cosa que la pendiente de la recta que contiene a ese vector multiplicado por el delta de x. O sea que, concretamente, la derivada parcial de la función respecto de x en el par ordenado de x0 y 0, multiplicado por delta de x, corresponde a la componente vertical de este vector que le acabo de designar sus tres componentes medidas de esta manera. La situación parecida con respecto al vector b, va a ser igual a lo siguiente. Fíjense que el vector b, en este caso particular, vive, vamos a decirlo así, en un plano paralelo al plano IZ. Al vivir en ese plano paralelo al plano IZ, necesariamente tiene su componente según el eje X nula, ¿no es cierto? O sea que la componente según el eje X es nula. La componente según el eje Y, y bueno, si en el caso anterior yo llamé delta de X, en este caso lo puedo llamar delta de Y. Y por la misma naturaleza del pensamiento anterior, la derivada parcial respecto de Y en el par x0 y 0, multiplicado por delta de Y, me produce a mí la componente vertical de ese vector. Entonces, acá surge la siguiente consideración. Si nosotros, por ejemplo, hacemos el producto vectorial o el producto cruz, como lo decían ustedes en geometría analítica, de U por B, nosotros nos vamos a encontrar acá que el producto vectorial nos va a dar a nosotros un vector que tiene la propiedad de ser perpendicular al plano que forman U y B. Entonces, si nosotros hacemos el producto vectorial de U por B, noten ustedes de que tenemos la posibilidad de calcular a ese vector, y fíjense que si calculamos a ese vector, refiriéndonos a la condición de producto vectorial tal cual lo hacían ustedes en geometría analítica, tendríamos que alinear las cosas de esta manera y escribir acá esto, y escribir esto que está acá, en el par x0 y 0 multiplicado por delta de y, y calcular este determinante y encontrar este determinante, ¿no es cierto? Es notorio de que si nosotros hacemos el producto vectorial invertido, B por U, nos vamos a encontrar con un vector perpendicular al plano que forman U y B, pero obviamente colocado hacia abajo. Por lo tanto, como moraleja de esta situación, o como conclusión de esta situación, nosotros decimos de que una superficie f de xy en un punto dado de la misma, si es que existe un plano que le es tangente, y asumimos que sí que existe, que el plano tiene existencia ese plano, es factible de que exista un vector que es perpendicular a ese plano y por lo tanto perpendicular a la superficie, y otro vector exactamente igual o opuesto, que es el que se puede construir en términos de hacer B por U, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos acá en principio que toda superficie f dada por una función f de xy, de alguna manera tiene dos vectores que le son perpendiculares. Eso da idea de un carácter orientable que tiene la superficie. No todas las superficies obedecen a esto, pero momentáneamente me despreocupo de esta situación y pienso en una especie de paraguas. Si yo miro al paraguas, tengo el paraguas con una arriba y el paraguas con una abajo. Por lo tanto, si pienso en el paraguas es porque pienso de que hay un vector que puede ser perpendicular al paraguas hacia arriba o un vector que es perpendicular al paraguas hacia abajo, ¿no es cierto? Es esa la idea que estoy tratando de transmitir. Bien, si nosotros hacemos este producto, desarrollamos este determinante, noten ustedes que al desarrollar este determinante nos encontramos acá, que esto va a ser igual al versor y voy a escribir las componentes correspondientes, y las componentes correspondientes corresponden al determinante del menor adjunto, y fíjense que esto que está acá es nulo, y esto que está acá es negativo, y por lo tanto voy a escribir así, menos, derivada parcial respecto de x en el par x0 y 0, multiplicado por delta de x, multiplicado por delta de y, ¿no es cierto? Termino. Sigo con la componente j. Acuérdense que teníamos un factor multiplicador que era menos 1 a la n más m, ¿no es cierto? Y por lo tanto acá esto es un factor cuadrático, por lo tanto aparece el símbolo más. Voy a escribir j acá y fíjense que tengo esto por esto menos esto por esto. Y esto por esto es nulo y fíjense que aparece entonces derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0 multiplicado por delta de x y multiplicado por delta de y. Y el último que me queda es k,
que vuelve a ser positivo, y fíjense que aparece acá delta de x por delta de y, dado que este factor que está acá es 0. O sea que aparece el versor k multiplicado por delta de x multiplicado por delta de y. Bien, voy a borrar acá para acomodar un poco esto, e indico entonces de que el vector normal a la superficie, y lo voy a escribir de esta manera, es un vector que tiene la forma siguiente. Derivada parcial respecto de x en el par x0 y 0, multiplicado por delta de x y multiplicado por delta de y con el signo cambiado, coma, voy a prescindir ya de los versores, derivada parcial negativa, perdón, no, acá yo me confundí, perdón, en el desarrollo del determinante, tengo un signo negativo mal puesto acá, me falta un signo negativo, por favor controlen, ahora cuando repasen acá hay un signo negativo que yo dije mal, porque en el menor adjunto probablemente me comí el signo del menos del menor adjunto, en el determinante del menor adjunto, tengan cuidado por favor. Derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0, multiplicado por delta de x multiplicado por delta de y, coma, delta de x, delta de y. Y fíjense que acá tengo yo las tres componentes del vector. Fíjense que este vector normal que existe acá, también, fíjense que delta de x, delta de y, delta de x, delta de y, delta de x, delta de y es un término común a este factor, a este término vectorial, y por lo tanto yo puedo decir que sigo teniendo un vector normal, y lo voy a simbolizar con la misma letra, si prescindo de estos escalares que están escritos acá, porque fíjense que este vector afectado de estos escalares será también un vector que tiene la misma dirección y sentido si no está afectado por estos escalares, son vectores proporcionales. Por lo tanto, puedo configurar en la forma más simple a mi vector normal como aquel que tiene menos la derivada parcial respecto de x en el par x0 y 0, coma, menos la derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0, coma, 1. Y fíjense que esto que está acá escrito se corresponde entonces con la estructura analítica de un vector que es perpendicular a la superficie dada por f de xy en el par ordenado x0 y 0, ¿no es cierto? O sea, es perpendicular, y al ser perpendicular, en concreto, lo que estoy haciendo es marcar acá ese vector normal. Ahora bien, si a este vector normal lo afecto de un signo negativo, fíjense que me va a aparecer más, más y menos, y eso corresponderá a un vector que también cumple la función de ser normal, pero obviamente apunta hacia el adentro de lo que yo estoy considerando acá como superficie. Por lo tanto, para nosotros, en concreto, en la mayoría de los casos, donde las superficies tienen esta posibilidad de ser orientables, como la que estoy indicando yo acá, en definitiva tengo dos vectores normales perpendiculares a la superficie. Bueno, yo me voy a quedar con este nada más momentáneamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Bien, dije entonces de que tengo el vector normal construido formalmente como menos f sub x en el par x0 y 0, coma, menos f sub y en el par x0 y 0, coma, 1, como expresión del vector normal. Entonces ahora surge mi siguiente consideración, que era la de encontrar el plano que es tangente a la superficie. Bien, un punto cualquiera del plano, este que estoy marcando acá, que es tangente a la superficie, tendrá una coordenada x, una coordenada y una coordenada z, y la voy a llamar z sub p concretamente, para indicar que se trata de una coordenada de un punto que corresponde al plano concretamente, ¿no es cierto? Dado que x e y son comunes a la función f de x y, por supuesto, por lo tanto yo acá diferencio la cota z del punto que pertenece al plano simplemente agregándole un z sub p para evitar confundirme con la cota z que corresponde a un punto de la superficie. Hay que tener cuidado con ese pequeño detalle, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que un vector que pertenece al plano, concretamente,
que pasa por este punto de tangencia, un vector que pertenece, obviamente tendrá las posibilidades de tener una componente que en concreto será delta de x, una componente que será en concreto delta de y, y una componente que será, y fíjense que el delta va a ser z del plano menos z sub 0. Lo escribo de esta manera para aclarar de que estoy tomando como referencia para poder encontrar la ecuación del plano que es tangente a la superficie, el punto de tangencia. Por lo tanto, evidentemente, delta de x será igual a x menos x sub 0, delta de y será igual a y menos y sub 0, y obviamente delta de z, correspondiente al plano z sub p, va a ser igual simplemente a z sub p menos z sub 0, en donde nuevamente indico que z sub 0 se corresponde con la cota correspondiente al punto que pertenece al dominio de la función y que corresponde a la función, y lo que yo estoy buscando acá en concreto es la ecuación del plano que es tangente a la superficie f de xy en este punto de tangencia, de coordenadas x0 y 0 y z0. Por eso es que tomo como referencia el punto z0, ¿no es cierto? Que cumple la condición de ser igual a f en x sub 0 y sub 0. Bien, teniendo en cuenta ese pequeño detalle, yo acá tengo este vector que pertenece al plano, y tengo un vector que es perpendicular al plano, y el producto escalar, por ser perpendiculares, va a ser nulo. Entonces, fíjense que si ejecuto el producto escalar, me voy a encontrar con primer componente por primer componente, más segunda componente por segunda componente, más tercer componente por tercer componente, y como el producto son perpendiculares, el producto escalar es nulo, y por lo tanto me queda escrito mi problema de la siguiente manera. Menos f sub x en el par ordenado de x0 y 0 multiplicado por delta de x, menos f sub i en el par ordenado de x0 y 0 multiplicado por delta de y, más z sub p menos z sub 0, digo de esta manera, y esto es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, reordeno todo esto y termino por escribir que z sub p es igual a z sub 0. Fíjense que puedo pasar esto al otro miembro, pero z sub 0 les vuelvo a recordar que corresponde al valor que toma la función en el punto x0 y 0. Y estos factores que están acá al pasar al otro lado cambian de signo, por supuesto, y me voy a encontrar acá con f sub x en el par ordenado de x0 y 0, multiplicado por el delta de x, que recuerden que era igual a x menos x sub 0, más la derivada parcial respecto de y, en el par ordenado de x0 y 0, multiplicado por el y menos y sub 0. Y por lo tanto, fíjense que acá tengo la expresión que estaba buscando de cuál es el plano que es tangente a la ecuación del plano que es tangente a la superficie dada por f de xy en el punto que corresponde a las coordenadas x0 y 0, z0, ¿no es cierto? En este punto que está acá, donde z0 es igual a f en x sub 0, x sub 0, f en x sub 0 y sub 0. Fíjense que, en definitiva, el plano que es tangente a una determinada superficie definida por una función dada de la forma f de xy, en concreto, se lo mide o se lo calcula o se lo determina, obviamente en términos de datos de la función. El primer dato que aparece de la función es el punto en donde ocurre la tangencia, y los demás datos que aparecen se corresponden con las derivadas parciales de la función en el punto. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es acomodando el plano para que logre la tangencia. Noten ustedes de que, recordando un poco el concepto de la geometría analítica, un plano z sub p era igual a una constante de la forma a por delta de x más b por delta de y más c. Fíjense que eso que está acá se vuelve a cumplir concretamente acá, porque aparece a por delta de x, a por delta de x, b por delta de y, b por delta de y, c, f en x sub 0 y sub 0. Entonces, volviendo nuevamente a la situación concreta, fíjense que si nosotros tenemos una función de dos variables, supongan el caso de un caso simple, de un paraboloide, por ejemplo, en donde tenemos una función f de xy igual a, vamos a suponer que tengamos algo de la forma, qué sé yo, 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que es una forma simple que ustedes ya la han representado gráficamente. Eso, desde el punto de vista geométrico o gráfico,
es muy parecido a lo que yo estuve dibujando hasta ahora, ¿no es cierto? Por eso elegí a propósito esta representación gráfica. Y en el primer octante, esto sería por acá 16, ¿no es cierto? Más o menos la representación gráfica que yo tengo de mi función es esta que está acá en el primer octante. Vamos a suponer que estamos en el par ordenado, qué sé yo, 1, 2, por ejemplo. Entonces, fíjense que la terna ordenada que corresponde al punto que voy a considerar va a ser 1 al cuadrado sigue siendo 1, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, 16 menos 4, 12. Por lo tanto, este punto que está acá lo voy a llamar acá punto T. El punto T va a ser la terna ordenada 1, 2, 12, si mi cuenta está bien hecha, ¿no es cierto? Este es el par ordenado 1, 2. Esta es la terna ordenada 1, 2, 12. 1 menos 4. ¿Tendría que ser 11, profe? Sí, es por la inflación. Pero es así, correcto. Entonces allí yo tengo entonces la terna ordenada 1, 2, 11, que es el punto en donde voy a considerar mi condición de tangencia. Entonces, como habíamos visto hoy, voy a proceder al vector normal, que la secuencia que establecí, ¿no es cierto? Y ese vector normal, concretamente, en esta terna ordenada, va a ajustarse a saber cuánto vale la derivada parcial de la función en el punto 1, 2, ¿no es cierto? Y la derivada parcial de esta función en el punto 1, 2 respecto de la variable x no va a ser otra cosa que menos 2x, ¿no es cierto? Por lo tanto, menos 2x en el punto 1, 2 corresponde para x igual a 1, ¿no es cierto? Y esto que está acá es menos 2. La derivada parcial respecto de y en el punto 1, 2, en este caso también vale menos 2i, ¿no es cierto? Y que corresponde, fíjense que no depende de x, en el caso anterior no dependía de y, por eso digo entonces acá que corresponde para i igual a 2 y esto corresponde a menos 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, el vector normal va a ser igual a menos 2, menos 4, 1, de acuerdo a la estructura analítica que habíamos considerado hoy, ¿no es cierto? Este es un vector normal. El otro vector normal que tengo disponible va a ser igual al 2, 4, menos 1, que es exactamente el opuesto, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Bien, independiente de toda esta situación, dado que ya conozco cuánto valen las derivadas, me voy a encontrar acá de que la ecuación del plano que es tangente a la superficie, o sea, esto que yo había dibujado en un principio como una porción de un plano que cumple la función, la condición, quiero decir, de ser tangente a la superficie en el punto T, va a ser igual a f en el par ordenado 1, 2. Y f en el par ordenado 1, 2 era precisamente lo que habíamos calculado nosotros hoy, 11, ¿no es cierto? Y me va a quedar acá menos 2 por delta de x que en este caso es x menos 1, ¿no es cierto? Menos 4 por el delta de i, que en este caso es i menos 2. Y esta es la ecuación del plano que cumple la función de ser tangente a la superficie en el punto T para el caso de este paraboloide invertido en el par ordenado de su dominio 1, 2, ¿no es cierto? En algún momento por allí también vamos a necesitar nosotros considerar no solo el vector normal, sino que vamos a necesitar el vector normal unitario, ¿no es cierto? Voy a llamarlo así, vector normal unitario. El vector normal unitario no va a ser otra cosa que el mismo vector dividido en su norma, ¿no es cierto? O sea que en este caso particular, el vector normal unitario generalizando sería, por ejemplo, menos f su x en el par x0 y 0, coma, menos f su i en el par ordenado x0 y 0, coma, 1, dividido la norma del vector, o sea, f su x al cuadrado en el par ordenado x0 y 0, ¿no es cierto? Más la derivada parcial en el par ordenado x0 y 0 elevado al cuadrado, más 1 raíz cuadrada, ¿no es cierto? Ese sería entonces el caso del vector normal unitario, o su opuesto cambiando el signo. Simplemente lo traigo a colación porque en algún momento vamos a necesitar nosotros el concepto del vector normal unitario de una determinada superficie f de x. ¿Cierto? ¿Alguna consideración, alguna pregunta, por favor? Profe, ¿por qué usted llamaba ZP Z, a la componente? a ver, Z sub.
Sí, te entiendo. Te explico, pará, borro un poco esto y lo siguiente. Pasa que nosotros tenemos que entender acá claramente de que existen, en términos geométricos, dos figuras. Una figura sería formalmente, como el que acabo de dibujar recién yo, el paraboloide invertido. ¿No es cierto? Este paraboloide invertido que dibujé yo recién acá, que se ajusta a la forma 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, f igual a esto, me produce a mí que en el dominio de este paraboloide, tengo yo acá, para un par ordenado de x0 y 0, un valor que toma la función f en x sub 0 y sub 0, y a este valor que está acá le asigné el valor z sub 0. En otras palabras, para cada par ordenado del dominio de esta función, yo tengo siempre un tercer valor z, y siempre me voy a encontrar con z igual a f de xy. En concreto, esta es la nomenclatura que siempre tenemos escrita por allí, ¿no es cierto? Entonces yo estoy diciendo de que z se calcula, se ubica, se posiciona, por así decirlo, en términos de cuánto vale x y cuánto vale y del dominio de esta función. Pero si yo ahora considero otra estructura geométrica que tiene la propiedad de ser tangente a la superficie, esta estructura geométrica también tendrá ternas ordenadas, ¿no es cierto? X y Z. Pero la pregunta del millón es, ¿esta letra Z es la misma letra que está acá? No. Entonces yo, para poder más o menos que sea notable en la formulación, simplemente decidí llamar que la z del plano se corresponderá con una z sub p, que obviamente es una z distinta, ¿no es cierto? En otras palabras, yo tengo total coincidencia en el sentido de que la z del plano coincide con la z sub 0 cuando el par ordenado corresponde a x0 y 0. César, discúlpame. ¿Sí? Está ¿Sí? por terminar vamos a entrar con... Queremos saber más o menos quiénes son los que están asistiendo a las clases y en la medida que puedo anoto los nombres, chicos. No mientras van entrando, la idea es, en algún momento nosotros nos vamos a tener que ver cara a cara para aprobar la materia, algo vamos a tener que hacerlo, ¿cierto? Y hay algo que sí es importante. Nosotros en ningún momento vamos a decir, mirá, vos no viniste nunca, no te vamos a aprobar la materia. Eso jamás lo haríamos, ¿no es cierto? Pero evidentemente las personas que más o menos muestran un poco de buena voluntad, están presentes y hacen algo, y en el mundo siempre son miradas de una manera un poco distinta, ¿no es cierto? Por favor, no lo tomen como una posición muy específica. Pero de alguna manera siempre hay una contemplación que se tiene en cuenta, eso no queda otra vuelta, ¿no es cierto? Entonces nosotros mal que mal anotamos un poco a veces los que van asistiendo, los que van entregando trabajo, no con el fin de discriminarlo, pero sí con el fin de decirle, bueno, mirá, mereces una oportunidad, nada más que eso. Pero insisto, van a tener que estudiar, no hay vuelta que darle. No, por supuesto, aparte, digamos, nosotros de todos modos estamos haciendo un seguimiento mínimo como para saber cómo están ustedes, cómo van llevando, digamos. No es lo mismo alguien que viene, bueno, Franco Corró, ¿cómo estás? Bueno, eso nada más. Seguí nomás, César. Bien, sigo con la explicación de por qué. Perdón. Ahí está. Que yo tengo de alguna manera dos estructuras analíticas distintas, ¿no es cierto? Una es la función, como en el caso del ejemplo, que está representada acá, y otra es el plano que está dibujado acá y que únicamente tiene la condición de tener una coincidencia plena con la función en el punto de tangencia. De ahí está entonces de que yo necesito diferenciarme un poco de lo que hace el plano con respecto a lo que hace la f de xy. Por ese simplemente motivo fue lo que ocupé yo la indicación allí, ¿no es cierto? Es obvio de que la formulación final z sub p igual a z sub 0 más derivada parcial de la f en el par x0 y 0 por delta de x más la derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0 multiplicado por delta de y. Esto que está acá, fíjense que de alguna manera
se constituye como una nueva función, como un nuevo campo escalar, distinto de este campo escalar que está tomado ahí como ejemplo, y que con la única condición que tienen por el hecho de que estas constantes que aparecen acá en juego, estas tres constantes que aparecen en juego, esas constantes condicionan la situación de decir, ajá, esto que está acá es un plano, y ese plano cumple la función de ser tangente a la f de x en este punto. No sé si eso te ha respondido la pregunta de por qué llamé z sub p nada más. Sabiendo de qué se trata, tampoco tengo necesidad de diferenciarlo, ¿no es cierto? Sí, profe, gracias. Bien, 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 bien. Bueno, conocemos entonces en concreto la situación de un campo escalar de dos variables, o sea, tenemos una f de xy, tenemos una condición de vector normal al campo escalar como, voy a escribirlo ya en forma generalizada, menos f sub x, menos f sub y, 1, como para decir que no me importa en qué parte del dominio estoy trabajando, un vector normal es esto, y obviamente la ecuación del plano z igual a f en xy más f sub x, de xy por supuesto, por x, por delta de x, menos más, quiero decir, f sub y en xy multiplicado por delta de y, son las condiciones que me dan a mí la posibilidad de tener el plano que es tangente, ¿no es cierto? Notás que acá ya no escribí z sub p porque obviamente estoy trabajando con una estructura analítica de la f de xy y estoy trabajando ahora con la estructura analítica de otro campo escalar que se genera a partir de esta, a partir de los datos estos establecidos y que tiene la propiedad de ser tangente a la superficie, concretamente. Bien. Voy a plantear una explicación que la van a ocupar ustedes, pero que en los textos se la van a encontrar de una manera un poco distinta. Yo la voy a tomar más a nivel intuitivo. Voy a decir lo siguiente, y me voy a referir primero al caso de análisis 1. Y les voy a decir lo siguiente. En análisis 1, nosotros, y voy a tomar una representación gráfica genérica, en análisis 1 nosotros decíamos, bueno, perfecto, eso que está ahí es la curva que representa a una función f de x, ¿sí? Esta curva que está acá es la curva que representa la función f de x. Y tengo un punto del dominio de esa función, al cual lo voy a llamar x sub 0 en este caso, y esto que está acá, orden del perro, y esto que está acá se corresponde con el valor de f en x sub 0, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos la recta que es tangente a la curva en este punto, la pendiente de esta recta va a estar dada en términos de la derivada de esa función en el punto x sub 0. Esa tangente tenía para nosotros la interpretación gráfica formal de que se correspondía, la pendiente de esa recta se correspondía con el valor de la tangente de este ángulo, o sea que este ángulo alfa que está acá tendrá una tangente de alfa igual a la derivada de la función en el punto x sub 0. Concretamente, esas eran las propiedades que nosotros enunciábamos en términos geométricos de la recta que era tangente a la curva f de x en el punto del dominio x sub 0, reconociendo de que la pendiente de esa recta coincide con el valor de la tangente del ángulo que forma con respecto al eje positivo esa recta, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes más o menos tenían referidos de análisis 1, ¿no es cierto? Bien. Si nosotros considerábamos un incremento de la variable y pasábamos un incremento delta de x, ¿no es cierto?, de la variable, y pasábamos al punto x sub 0 más delta de x, x sub 0 más delta de x, obviamente la función tenía este valor para ese punto. O sea que, en concreto, fíjense que nosotros estamos manejándonos con un dato inicial, que lo voy a llamar así, f en x sub 0, luego un dato que continúa sobre este tema, que corresponde a f en x sub 0 más un cierto delta de x, ¿no es cierto? O sea que en términos gráficos, f en x sub 0 era esto que estaba acá, y en términos gráficos, f en x sub 0 más delta de x en términos gráficos se corresponde con este otro segmento. Y nosotros acá observamos de que este segmento es muy parecido a este segmento que está acá. Y este segmento que está de acá hasta acá, que coincide
con el punto que corresponde a el dominio x sub 0 más delta de x que estoy considerando y la recta tangente a la curva en este punto, fíjense que esto que está acá, recta en el punto x sub 0 más delta de x, recta, fíjense, recta en el punto x sub 0 más delta de x es igual a f en x sub 0 más este segmento que está acá. Y este segmento que está acá está dado por el valor de la tangente de este ángulo multiplicado por este incremento delta de x. Y la tangente de ese ángulo está dado en términos de la derivada primera de la función en el punto x sub 0 multiplicado por delta de x. ¿Se entiende eso? Bien, esto que está acá, concretamente nosotros llamábamos diferencial de la función. Y en concreto, nosotros decimos que la diferencial de la función en el punto x sub 0 correspondiente al incremento delta de x es igual a el valor de la derivada primera de la función en el punto x sub 0 multiplicado por el incremento de la variable. En concreto, nosotros decimos así, de que este segmento es igual a este segmento más este segmento, y este segmento que está acá es lo que nosotros llamamos diferencial de la función en el punto x sub 0 correspondiente al incremento delta de x. ¿Se entiende? Y decimos acá incluso de que si delta de x es muy pequeñito, el valor que toma la función, decíamos eso en análisis 1, el valor que toma la función en el punto x sub 0 más un cierto delta de x, o sea, este segmento que va de acá hasta acá, es igual a este segmento más este pequeño segmento. Y este segmento de acá abajo es lo que nosotros llamamos f en x sub 0. Este segmento es lo que nosotros llamamos f' en x sub 0 por un cierto delta de x. Y este pequeño segmentito que está acá lo voy a llamar rho de delta de x. Simplemente lo voy a llamar de esa manera. Momentáneamente lo llamo de esa manera. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? De que cuando estoy en un punto x sub 0, para una función que admite derivada, o sea, admite siempre tener rectas que le son tangentes, o sea que estoy hablando de funciones que son de buen comportamiento, vamos a llamarlo así. Entonces yo puedo decir de que si me corro desde x sub 0 hasta un punto x sub 0 más delta de x, el nuevo valor que toma la función es igual al valor que tomaba acá, notorio por el segmento este que está acá, más el valor de este otro segmento, notorio por el problema de la tangencia y el valor de la tangente del ángulo, ¿no es cierto?, del ángulo alfa, este que teníamos nosotros acá, más este otro pedacito que está acá. O sea que en definitiva, fíjense que esto que está acá es esto que está acá, esto que está acá, es esto, y esto que está acá, es esto que está acá. El verso o el relato que teníamos nosotros o que le dábamos o que se les da en todos los textos es lo siguiente, que mientras más pequeño sea el incremento delta de x, la recta tangente se aparta muy poco de la función y al apartarse muy poco, este pequeño, este segmentito que está acá se hace prácticamente despreciable y en principio nosotros decimos que f en x sub 0 más delta de x es aproximadamente igual a f en x sub 0 más f' en x sub 0 por delta de x. Es una aproximación. Tanto mejor es esa aproximación, tanto más pequeño sea delta de x. ¿Y qué estamos diciendo nosotros acá? Que este rho de delta de x, que fue el segmentito este que está acá, es un segmentito que en principio, cuando delta de x es muy pequeño, se hace como despreciable en términos geométricos. Entonces, en principio, lo que nosotros terminamos por decir es, en forma mucho más generalizada, y que es la que se van a encontrar ustedes en los libros, y decimos nosotros, una función es diferenciable si la función en un punto alejado de la variable se puede escribir como el valor que toma la función en el punto sin alejarse, más un factor
que es constante por delta de x, más un factor que tiene la propiedad de ser un infinitésimo de orden superior a este que está acá. No sé si me han seguido hasta este momento. Voy a borrar mi pizarrita y voy a terminar por escribir las cosas de la siguiente manera. Y digo así: la función en el punto x sub 0 más delta de x menos f en x sub 0, lo único que hice fue pasar al primer miembro, el término este que está acá, es igual a una constante k por delta de x más un factor ρ de delta de x. Y digo yo lo siguiente, que esta es la nomenclatura que ustedes se van a encontrar, pero para el caso de los campos escalares de n variables. Dice, esto que está escrito acá es el incremento de la función. Fíjense que es f en x sub 0 más delta de x menos f en x sub 0. O sea que el incremento de la función, delta de f, se puede escribir como una constante por el incremento de la variable, más un factor que depende de delta de x. Con la condición de que si este factor que está acá es un factor que se anula más rápidamente que este factor, por lo tanto este factor será infinitésimo de orden superior a este, por la razón de que este factor dividido este factor cuando delta de x tiende a 0, este factor tiende a 1, concretamente, tiende a 0, dije mal, tiende a 0. Entonces nosotros decimos de que una función es diferenciable si su incremento se puede escribir como una constante por el incremento de la variable más un infinitésimo superior a este infinitésimo. Fíjense que esto que está acá es un infinitésimo porque cumple la condición de que k por delta de x tiende a 0 cuando delta de x tiende a 0. Y esto que está acá es un infinitésimo de orden superior a este infinitésimo porque decía el profesor de análisis 1, este se hace más rápido, se acerca más rápidamente a 0 que este cuando delta de x tiende a 0. Es eso lo que decía en definitiva su profesor. Fíjense entonces de que nosotros acá vamos a considerar que una función es diferenciable si el incremento de la función se puede escribir bajo estas condiciones y si este elemento que está acá es un infinitésimo de orden superior a este que está acá. Bien, si nosotros partimos de la presunción de que tenemos una función que es derivable siempre, que admite derivada siempre para cualquier valor de su dominio, entonces estamos admitiendo de que siempre existe recta que es tangente a la curva en un punto, y bajo esa condición nosotros estamos sabiendo de que la función va a ser diferenciable, y la diferencial de la función va a ser este primer sumando que tengo escrito acá en el concepto este, y formalmente la diferencial de la función de una sola variable en el punto x sub 0 es igual a la derivada de la función en el punto x sub 0 multiplicado por delta de x. El otro pequeño secreto que aparece acá es lo siguiente, que se toma en cuenta una función f de x igual a x. Si nosotros tomamos una función f de x igual a x, la derivada de esta función, f', es igual a la constante 1. Y si nosotros escribimos el producto de la derivada de esta función multiplicada por el incremento de la variable, formalmente lo que estamos escribiendo es la diferencial de f de x, o sea, la diferencial de x igual a la constante 1 por delta de x. Por lo que estamos diciendo en conclusión que dx es igual a delta de x como situación particular. Entonces acá nosotros hacemos extensiva esta notación y terminamos por escribir esta nomenclatura en concreto. ¿Sí? Que la diferencial de una función es igual a la derivada de la función en el punto del dominio que estamos considerando multiplicado por la diferencial de la variable, concretamente bajo estas razones. Esto es lo que ustedes sufrieron en análisis 1, palabras más, palabras menos. Cuando venimos a cálculo 2, vamos a sufrir de la misma manera, pero el pensamiento se torna un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en análisis 1 nosotros teníamos de que la derivada representaba la pendiente de la recta tangente. Pero en análisis 2 tenemos infinitas derivadas, porque tenemos la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y el resto de las derivadas llamadas derivadas direccionales. ¿Y qué es lo que en principio sería único acá en el caso de análisis 2? En principio, lo que es único en el caso de análisis 2
es que el plano tangente, si es que existe, es único. Esa es la única condición. ¿Se dan cuenta? O sea, en análisis 1, si la derivada existe, es porque existe la recta. Pero en análisis 2, corremos el riesgo de que algunas derivadas existan y otras no existen. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esa naturaleza. Pero lo único que podemos decir es el caso contrario. Si es que el plano tangente existe, es porque las derivadas existen y por lo tanto tenemos la multiplicidad de rectas que pertenecen a ese plano en el punto de tangencia y se da la situación exactamente inversa. No sé si me expresé bien. O sea, nosotros corremos el riesgo en análisis 2 de tener campos escalares que no son derivables en determinadas direcciones. Si no son derivables en determinadas direcciones, significa de que no existe el plano tangente. Pero si nosotros estamos seguros de que existe el plano tangente, decimos que la función es diferenciable. Ahí está el pequeño secreto de todo esto. Y simplemente les voy a indicar a ustedes de que la diferencial de una función de dos variables en el par ordenado x0 e y0, ahora no solo va a depender del par ordenado x0 e y0, sino que va a depender de cuánto vale el incremento delta de x y cuánto vale el incremento de delta de y, tal cual pasaba en análisis 1. En análisis 1 la diferencial dependía de cuánto valía x, en este caso x sub 0, como en el caso del ejemplo, y de cuánto vale delta de x. Y la diferencial de la función va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x en el par x0 y 0, multiplicado por el delta de x más la derivada parcial de la función respecto de y en el par ordenado x0 y 0, multiplicado por delta de y. Yo no estoy mostrando de dónde no estoy deduciendo esto, les estoy diciendo. Fíjense esto. Y recuerden la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente, ¿qué decía? Z del plano menos f en el par x0 y 0 es igual a la derivada parcial de la función en el par ordenado x0 y 0 multiplicado por delta de x más la derivada parcial de la función en el par x0 y 0 multiplicado por delta de y. Fíjense que las dos estructuras son exactamente iguales. Y si me pongo a pensar un poco en términos de lo que me explicaron en análisis 1, que es más fácil de verlo, tengo la curva. César, ¿sí? Nosotros cuando vimos plano tangente todavía no habíamos visto derivadas parciales, pero lo que vimos es que eso que, digamos, había ahí eso era las coordenadas de un vector normal al plano, ¿no? Correcto, correcto, las coordenadas. Y fíjate que lo que vos estás diciendo, Vivi, coincide totalmente con lo que, y es correcto recordarlo, porque dijimos, el vector normal, ¿acaso no tiene una componente que es f su x, una componente que es f su y negativo 1, o una componente que es f su x, una componente f su y menos 1 para el caso opuesto al ser multiplicado por menos 1? Y fíjense que acá aparecen las consideraciones estas, ¿no es cierto? Es más, si yo al plano lo escribo de esta manera, x sub 0 y sub 0, delta de x más f sub i en el par x0 y 0 por delta de y, observen ustedes de que acá aparece esta constante puesta en juego en las componentes del vector, esta constante que aparece puesta en juego en las componentes del vector, y acá aparece la constante 1, que acá me aparece multiplicándolo al valor que toma la función en el punto. O sea que, en definitiva, la ecuación del plano sigue ajustándose a las mismas condiciones de la ecuación del plano, por supuesto. Solamente que ahora yo tengo un plano que cumple la condición de tangencia. Simplemente eso. Y para que cumpla las condiciones de tangencia, algún tipo de emparentamiento tiene que tener con la función campo escalar que estoy considerando, ¿no es cierto? Y el emparentamiento o el anclaje que tengo está dado en términos de esto, esto y esto. ¿Puede ser? Les decía, para recordar un poco la situación, de análisis 1,
tengo la recta que es tangente en un punto. Y la recta tangente no va a ser otra cosa que la ecuación de la recta tangente. Fíjense, la ecuación de la recta en líneas generales es y igual a A por X más B. Esa era la ecuación de la recta tangente que nosotros teníamos, perdón, de una recta cualquiera, ¿no es cierto? Yo tengo una función f de x cualquiera. Tengo, obviamente, un punto x sub 0. Entonces ahora, y esto obviamente es el valor que toma la función en el punto x sub 0, ¿no es cierto? Y ahora mi función o mi misión es encontrar la ecuación de la recta que cumple la función de pasar por este punto y que al mismo tiempo tiene condición de tangencia con la curva. Bueno, entonces no me queda más vuelta de que esta constante, que antes era una constante cualquiera, ahora deberá ser una constante que coincida con el valor que toma la función derivada en el punto de x sub 0, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, y es igual a esto. Acá me aparece x menos x sub 0. Acuérdense que este pequeño detalle, porque me aparto una distancia a x, ¿no es cierto? Más un punto, más un valor b. Y fíjense, cuando x es igual a x sub 0, ¿cuánto vale el y de la recta? Y el y de la recta vale lo mismo que el valor que toma la función en el punto. Por lo tanto, este factor b que está acá no va a ser otra cosa que f en x sub 0. Por lo tanto, si termino por reescribir bien las cosas, fíjense que la ecuación de la recta, y de la recta, la voy a llamar así con el subíndice, su r, para aclarar que estoy hablando de esto, no es otra cosa que la derivada de la función en el punto x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 más el valor que toma la función en el punto x sub 0. Entonces, ¿qué tengo acá? El y de la recta es esto que está acá, ¿no es cierto? Y el y de la recta, fíjense, es igual a este segmento, que es este primer sumando, más este segmento, que es más este sumando que está acá, que es este primer segmento que está acá, ¿no es cierto? Y fíjense, la naturaleza del problema es muy simple y comparativamente hablando, fíjense que yo estoy hablando, el y de la recta es igual al valor de la derivada por el delta de x más el valor que toma la función en el punto. Me voy al caso del campo escalar de dos variables. El z del plano es igual al valor que toma la función en el punto. Miren, esto que está acá es lo que aparece escrito acá. ¿Y qué aparece? Me aparece la derivada parcial por delta de x más la derivada parcial por delta de y. ¿Por qué? Porque tengo un campo escalar y obviamente tengo dos derivadas parciales disponibles en mi problema, mientras que en el análisis 1 obviamente tengo una sola derivada, ¿no es cierto? Y estoy diciendo entonces de que si es que existe la recta tangente, la recta tangente necesariamente tendrá que tener su pendiente igual a la derivada primera de la función en el punto, ¿no es cierto? Eso se entiende, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué es lo que estoy diciendo yo en análisis 1? Que la diferencial de la función en el punto x sub 0 es igual a este primer sumando que tengo escrito acá, o sea que es igual al valor de la derivada en el punto x sub 0 multiplicado por el delta de x, ¿no es cierto? Y fíjense que lo que estoy diciendo yo acá ahora para campos escalares de dos variables es de que la diferencial de la función es igual a la derivada primera por el delta de x más la otra derivada primera por el delta de y. Fíjense que hay una correspondencia perfecta en términos así prácticamente comparativos, intuitivos comparativos de lo que pasa en el análisis 1 a lo que pasa en el análisis 2, ¿no es cierto? Obviamente, yo estoy asegurándome de que exista el plano tangente y estoy diciendo, si existe el plano tangente, pasa esto. Y si existe el plano tangente y pasa esto, es porque la diferencial de la función vale esto. Y en concreto, por los mismos pensamientos que hicimos en análisis 1, vamos a terminar por escribir que la diferencial de f va a ser igual a la derivada parcial de f en el punto en cuestión, xy, multiplicado por el diferencial de x más la derivada parcial de la función en el punto xy, multiplicado por el diferencial de y. Y concretamente esto que está acá va a ser igual a la diferencial de la función. Bien, acuérdense de este pequeño segmentito que está acá arriba, que yo dije que era un infinitésimo de orden superior al infinitésimo diferencial, ¿no es cierto? En el problema del campo escalar de dos variables va a pasar exactamente lo mismo. Y, si no me equivoco, en el campus virtual, en el contexto de la introducción de la materia, creo que hay una gráfica, si no me equivoco, Vivi, corregime, por favor, en donde está la interpretación geométrica de la diferencial de un campo escalar de dos variables. Bien claramente está hecho el dibujo allí, si no me equivoco.
Así que lo pueden ver y obviamente lo pueden ver también en cualquier texto ¿cómo es? De análisis 2, ¿no es cierto? En definitiva, lo que terminamos por decir nosotros y que tiene un valor importante en todo esto es de que si nosotros consideramos que así como la recta se aproxima a la curva, decimos el plano se aproxima a la curva mientras más pequeños sean los incrementos en X y en Y, o sea, si existen grandes proximidades, entonces significa que podemos nosotros de alguna manera confundirnos con la función, con el plano. Eso sería de alguna manera una linealización de la función, ¿no es cierto? En otras palabras, f de x, y es una función de dos variables. Y digo lo siguiente, si nosotros estamos en un punto de coordenadas x sub 0 más un cierto delta de x, y sub 0 más un cierto delta de y, y queremos calcular cuánto vale el incremento de la función con respecto a lo que vale la función en el par ordenado x0 y 0, fíjense que acá tengo el valor de la función en el punto incrementado, digámoslo de esa manera, menos el valor de la función en el punto sin incrementar. Y esto no es otra cosa que el delta de f, y el delta de f va a ser en una primera aproximación, lo mismo que le pasa al plano con respecto a la superficie, lo mismo que le pasa a la recta con respecto a la curva en análisis 1, y esto va a ser igual a la diferencial de la función en el punto x0 y 0 correspondiente a un par de incrementos delta de x y delta de y dados, o sea que va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x en el par x0 y 0 por el delta de x más la derivada parcial de la función respecto de y en el par x0 y 0 multiplicado por delta de y. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo acá? Que el incremento de la función se puede aproximar mucho simplemente a la diferencial de la función con el solo hecho de tener delta de x y delta de y lo suficientemente pequeños. ¿Qué es lo que estoy diciendo en definitiva? Aproximo el campo escalar al plano que le es tangente. ¿Se entienden? Y eso sería de alguna manera un concepto que se llama concepto de linealización por tramos de una función, ¿no es cierto? Aproximo el campo escalar con sus planos tangentes, por así decirlo, y de alguna manera esto que está acá es la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto en cuestión, y digo que el es muy aproximado a esto mientras más pequeño sea delta de x y delta de y. Bien, yo sé que esto es un poco tortuoso probablemente y que requiera un poco de lectura adicional. Me gustaría que le peguen una lectura adicional para, para lograr entender todos estos conceptos. Yo me basé más que nada en la idea de la interpretación geométrica, de la posibilidad de la existencia del plano y a partir de la existencia del plano llegar a definir la diferencial de la función. Bien, El problema inverso no necesariamente es así. Hay que tener... Sí, Vivi, te escucho. no, está claro, César, para mí está claro, pero bueno, lo que les decía a los chicos es que para mañana, para la práctica, que repasen bien la ecuación del plano tangente. Vamos a hacer ejemplos, ejercicios prácticos sobre este tema, digamos. Sí, sí, es importante repasar. Si hay alguna pregunta de los chicos, estamos abiertos a escuchar. Un recordatorio, Vivi. Mañana sería bueno trabajar con un campo escalar, calcular el incremento correspondiente y calcular el incremento correspondiente al plano tangente y comparar numéricamente las cosas, ¿no es cierto? Ok, para que se den cuenta. Perfecto. Perfecto. Bien, yo suspendo momentáneamente por acá porque me parece que anexar más cosas nos puede complejizar la vida. Sería bueno practicarlo. ¿Puede ser? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Vivi, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Seguís con algo? ¿O seguimos mañana? Si no hay preguntas, vamos, me quedo con los chicos para mañana a las 14 horas, el práctico. Correcto. Y a las 18:45 para el curso de 2.2, pero ellos ya saben que todos están invitados a todas las reuniones. Correcto. Así que bueno,
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que nos quieran preguntar, aprovechen.